Diego Rusarín, un sujeto que antaño tenía una buena reputación, digamos buena por destruir a sujetos como Carlos Muñoz, por lo que en teoría tenía una buena reputación. Pero con el paso del tiempo, este terminó cayendo en los abismos más oscuros, a tal punto de defender a un dictador como Maduro. Y ahora solo dejó de pensar: Rusarín, al Chile, duérmete un rato. Así que hoy veremos a Diego Rusarín, mejor duérmete un rato, o como me gusta decirlo, Diego Rusarín, deja de decir tanta porquería que sale de tu boca. Pero antes que nada, gracias a los miembros del canal por su apoyo este mes. Recuerden que pueden unirse a los miembros del canal que tienen beneficios exclusivos, como ver los videos antes de que salgan y ver videos que solo están para los miembros. Gracias a los miembros del canal por su apoyo este mes nuevamente. Ahora sin nada más que decir, empecemos. Hey. Fanatic. Diego Rusarín es un sujeto que se jacta de ser mexicano, de que siempre dice que el norte es lo mejor, pero este sujeto es brasileño, o más bien de padres inmigrantes de Brasil. Sí, Diego Rusarín ni siquiera es mexicano, pero se jacta de decir que es mexicano. Aparte de que este sujeto es diseñador industrial y que hasta no hace mucho era el equivalente a un ultracapitalista hecho y derecho. Sí, Diego Rusarín era demasiado capitalista, demasiado para mi gusto. Pero esto cambió cuando nació su primer hijo, con una discapacidad. Y entonces ahí se dio cuenta de que el capitalismo sería cruel con su hijo. Según palabras de él en el podcast de Jacobo Wong, si no mal recuerdo, menciona de que su hijo no podría participar del capitalismo debido a su discapacidad especial y que no sabría cómo manejar una empresa. Y obviamente todos sus recursos se irían al nabo. Esto me suena más a una excusa de un capitalista que no puede manejar su empresa, pero sigamos adelante. Y decidió volverse comunista. Sí, comunista. Miren, recomiendo leer el libro negro para que se den cuenta de las peores cosas que ha hecho el comunismo. Si bien el capitalismo ha hecho cosas malas, como por ejemplo la masacre de pueblos yaquis en el norte de México a causa de Porfirio Díaz, la danza que hizo Porfirio Díaz cuando dijo la frase "mata caliente", o si recordemos al 68 en Tlatelolco, pues sabemos que el capitalismo ha hecho cosas malas aquí en México. Pero si lo comparamos con las cosas que ha hecho el comunismo, es un poco complicado de saber quién es realmente el malo, ¿saben? Yo me inclinaría más al comunismo. El problema es que él no hace conciencia tanto de clase como de persona, y esto lo vemos en el tema de Venezuela, que ya hablaremos más adelante. Sino todo lo contrario, este sujeto es el vivo ejemplo de un whitexican privilegiado con la percepción totalmente alterada. A grandes rasgos, con el tema de Venezuela, él habla como si no hubiera ninguna desigualdad ni ningún problema en Venezuela o en cualquier dictadura comunista. Que él ve bien demasiado a las cosas como Venezuela y que no hay nada de malo porque, según él, en lo poco tiempo que estuve en Venezuela no vio a nadie muriéndose de hambre o en general no había nadie sufriendo, sino que veía las fiestas, veía todo eso, el folclore. ¿Y no te has puesto a pensar, Rusarín, que realmente esa gente, o más bien Maduro, no te mostró esa parte de Venezuela para que no haya ningún problema? Porque cuando él fue a Venezuela, lo llevaron a lugares menos feos de allí, lo llevaron a los mejores lugares. Es como si yo fuera un dictador y para lavar la cara a mi dictadura, yo llevo a la gente a Ciudad de México, Cancún, Tulum, y dejo de lado a Ciudad de Nezahualcóyotl, Ciudad Juárez o Celaya, Guanajuato. Porque esos lugares son peligrosos y no son bien bonitos a la vista. En cambio, las grandes ciudades, pues sí, son bonitas y son, digamos, los centros comerciales más importantes del país. Lo mismo pasó en Venezuela. No lo llevaron a un lugar feo, lo llevaron a los mejores lugares de Venezuela, con menos crisis humanitaria que tiene ese país. Porque si lo hubieran llevado a otros estados de la misma Venezuela, se daría cuenta de que todo está en la basura. Obviamente no lo van a llevar a esos lugares. Otro ejemplo de que él tiene la percepción totalmente alterada y de que él no puede ver lo bueno ni lo malo de ambos bandos, tanto de izquierda como de derecha, fue en el caso de Javier Milei. Yo lo dejo en claro de una vez. Yo no estoy a favor de Javier Milei, principalmente porque como persona no me cae bien, pero no niego que ha hecho cosas muy buenas a Argentina. Pero el punto negativo es que es amigo de Agustín Laje y a mí Agustín Laje es una persona insoportable a nivel de Mayorcete. Por lo que es un 50-50. Pero el tema con Milei es que él se burlaba de Javier. Porque los noticieros donde hablaban de Milei siempre lo hablaban como una persona mala, un poco loca. Decían que hablaba con ángeles, que veían ángeles de colores, que hablaba con su perro muerto,
entre otras cosas de ese estilo, básicamente llamándolo un lunático o un loco. Y en general se burlaban de él, diciendo que en su momento durante la inflación Venezuela tenía menos inflación que Argentina con Milei. Cuando seamos sinceros, Argentina estaba por los suelos. La izquierda de ese país fue muy dañina y dañó demasiado la economía de Argentina, tanto que su peso ya no valía casi nada. Pero parece que a Rusarín quería que Argentina se arreglara mágicamente de la noche a la mañana, cuando ahora tienen menos inflación que en otros años. Básicamente, Milei ha hecho un buen trabajo y tiene menos inflación que Venezuela. Por lo que, si bien no me cae bien Javier Milei, la verdad es que ha hecho un mejor trabajo que Maduro en todos estos años. Bueno, cualquier político de la TAM hace mejor trabajo que Maduro. Pero no se confundan, a mí en lo personal, Milei como persona no me cae bien. Ya lo he hablado en otros momentos, porque es amigo de Agustín Laje, que es muy cristiano para mi gusto. Y que Agustín Laje es esa persona que no puede dejar de meter a Dios en todo. Y está bien que seas cristiano. A mí me interesa un bledo que seas o no cristiano. El problema es de que yo sigo muy fervientemente de que la iglesia y el pueblo deben estar separados. Es decir, que el gobierno y la iglesia no deben estar mezclados. El problema es que Agustín Laje siempre intenta meter a Dios en todo, sin olvidar la gran frase que Jesús dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y parece que Agustín Laje no puede hacer eso. Ya hablaremos un video más adelante criticando a este sujeto porque lo odio con toda mi alma. Pero sigamos con el video que hablamos de Rusarín y no de Agustín Laje. Como dije, no niego que Milei ha hecho un mal trabajo. Vamos, que ha hecho un buen trabajo Milei por Argentina. Mientras que en ese mismo video, básicamente Rusarín, por ejemplo, en otro video, le hace básicamente un tremendo colla a Maduro, que está haciendo un gran trabajo y que Maduro ha hecho que Venezuela supere a Argentina. Claro, hermano, claro. Venezuela, que antaño fue uno de los mejores países del mundo y más grande del mundo, y con grandes reservas petroleras, que por culpa del comunismo ya no pudo exportar ese petróleo. No tanto fue la culpa de Estados Unidos ya investigando, sino más fue más culpa del chavismo. Ya veremos otro video acerca de este tema porque no lo investigué tan bien como debería. Pero a grandes rasgos no fue culpa tanto de Estados Unidos, sino del propio Venezuela con Maduro. Porque recordemos que hubo otro dictador mucho antes de derecha en Venezuela, que si bien hizo cosas horribles, como ya saben, mandar a silenciar a mucha gente, la verdad es que este sujeto había subido bastante el índice de vida en Venezuela y la volvió básicamente una pequeña Venecia. Como su nombre lo indica, Venezuela, por si no lo saben, significa pequeña Venecia. Y este sujeto de derecha, que no me acuerdo el nombre, estará apareciendo aquí en la pantalla, hizo un buen trabajo con Venezuela en su momento. Obviamente no de dictadura, pero al final del día hizo mejor trabajo que el chavismo. Sí, así de tonto suena. Mira, que Rusarín haya dicho que Maduro hace un gran trabajo suena tonto. Mira, Rusarín, tengo amigos de Venezuela que viven en la frontera con Colombia. Una de mis ex vivía allí y desde que hablo con ellos siempre es lo mismo, que no hay agua, luz o insumos en hospitales. Y luego se quedan sin luz por 8 horas o incluso más. Si saben un poco de Venezuela, sabrán que las grandes ciudades como Caracas tienen pocos apagones, pero sigue habiendo. Y eso ha producido que los aparatos electrónicos se estropeen y ya no sirvan. Esto dicho por mis propios amigos de Venezuela, que muchos se quedan sin luz en sus pequeños pueblos rurales o incluso en ciudades más pequeñas. Pero hey, las cosas no acaban aquí. Pues como sabrán, Rusarín entabló un podcast con Maduro, en donde Rusarín no paraba de cromársela a Maduro, diciendo que él era un buen líder, era alguien inteligente y alguien sabio. Sí, rebobinemos un poco atrás. ¿Recuerdan que dije que supuestamente Milei hablaba con perros fallecidos y ángeles de colores? Pues parece que a Rusarín se le olvidó el minúsculo detalle, el pequeñísimo detalle, de que Maduro dice tener, y esto no es broma, charlas con Hugo Chávez. Dicho por el mismo Maduro, que intenta vanagloriar a Chávez como un dios. Y esto no es broma. Vean cualquier discurso de Maduro y sabrán que intenta elevar a Chávez a un nivel de un dios. Así de tonto suena. Pero, como dije, básicamente dice que Chávez viene en forma de paloma, como en Shingeki no Kyojin, a hablarle de cómo llevar por el buen camino a Venezuela. Y es como que no ven lo tonto que suena esta eso. mañana también, lo voy a contar, pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y
estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí, una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo, y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba, se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar, un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Marito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo, desde mi alma. Y así lo siento, lo mismo que sentiste tú ahora. Pero oye, no solo eso, según Rusarín, los dictadores no hacen propaganda. Y parece olvidar toda la propaganda que hacía gente como Mao, el Chaplin malvado, Porfirio Díaz, Franco, Mussolini, Chávez o el Che Guevara incluso. Se les olvida que para tener el apoyo del pueblo se necesita una gran y fuerte propaganda, para crear el nacionalismo en el pueblo. Esto lo vemos en casi todos los países que son ultranacionalistas, ya sea México, que sí, México es muy nacionalista, Estados Unidos y Japón, que son los países que yo más recuerdo que son más nacionalistas, incluso Argentina. A ver, Argentina está casi a nivel de México en el nacionalismo. Se les olvida que para tener el apoyo del pueblo se necesita una gran y fuerte propaganda para crear nacionalismo. ¿O quieres que les recuerde canciones como My Army, el himno de la URSS, la canción de Red in the Sky de Mao, o cualquier canción de la Unión Soviética? Básicamente inflaban de propaganda y esa es la clave de las dictaduras. Tener una fuerte propaganda para tener un fuerte apoyo del pueblo y que la gente se le quede pegada a esos slogans baratos que a mucha gente les encanta decir. Ejemplo de eso, metamos a Warhammer. Warhammer tiene demasiada propaganda imperial, tanto que los mismos fans de Warhammer no paran de repetirla como Cadia resiste, por el emperador, por... ya sabes, un montón de esas cosas. Incluso Star Wars lo hace. Por lo que podemos decir que no, Warhammer no es una parodia a la dictadura de derecha, sino a la dictadura de izquierda. Pero no, parece que Rusarín se le olvida de la nada que esas cosas se hacen y piensan que es democracia, cuando lo que hace Maduro es imponer su mandato. Lo que hizo es sabotear las elecciones poniendo más votos de la nada y no brindarle a un venezolano que vive en el extranjero el poder votar. Ah, pero una venezolana que está en los Juegos Olímpicos y que es partidaria de Maduro sí se le permite votar. Pero hey, supuestamente las elecciones son justas y democráticas según este sujeto. Y no me cabe en la cabeza que gente como este mamahuevo no vea las evidentes red flags de Venezuela, un estado que ha estado años en una dictadura. La gente se muere tanto de hambre como por el plomo que usan los militares para lanzar fuego a los ciudadanos. Eso no es ser un buen líder, es ser un completo loco. Pero hey, no hay nada de malo, según Rusarín es básicamente un sueño. Cuba, Venezuela y Corea del Norte viven en una completa utopía donde nadie fallece de hambre. Pero recordemos que Rusarín no tiene mucho ojo crítico, o les recuerdo que es amigo de Migala, un sujeto que vive en una burbuja y que piensa que todas las ciudades, estados de los mayas, los mexicas y en general todas las culturas precolombinas vivíamos en una burbuja, en un sueño, en un Edén perfecto donde nadie moría de hambre y que no fue hasta la llegada de los terribles europeos que nos mataron. Sin olvidar que México y en general cualquier país antes de la llegada de los españoles eran bastante seinen. Y que dicho por este sujeto, Migala, ni siquiera terminó una carrera. Él escaló a base de mentiras y Rusarín lo defendió. Un poquito de tu background, de dónde vienes, qué estudiaste, qué has hecho, el proyecto que traes en mente y de ahí nos arrancamos. Yo nunca dejé que la escuela interfiriera con mi educación y por eso no acabé la prepa. Pablo Freire está orgulloso de ti. Bueno. Apenas di una charla en el CCH Naucalpan, cerré con esa frase y ovación de pie, todo el mundo feliz menos el director. No es cierto, el director me trató muy bien, estuvo muy padre. Yeah. Pero bueno, con ese background hago videos de filosofía en YouTube. ¿Pero qué estudiaste? La prepa. ¿La prepa? O sea, solo acabaste prepa y ahí te quedaste, no hiciste carrera.
Es que si acababa la prepa iba a acabar como con un 6.5 y eso no te da para entrar a ninguna universidad. Entonces dijiste, fuck it. Y de todos modos dije como, güey, me están educando para ser un O sea, empleado. vas por el camino de Elon Musk y Jeff Bezos y todos los que no acabaron la carrera. Sí, porque mi éxito también está basado en mentiras. Gran frase, güey, gran frase, güey. Ahora la pregunta es, ¿tu familia tenía cochera para que empezaras tu startup y te heredaron $300,000 y tíos millonarios o no? No, pero sí soy la prueba de que sin contactos realmente no puedes hacer nada. Sí, sí está Mi cabrón. papá se retiró del ejército. Le ofrecieron 1000 trabajos, pero por pedos políticos no le dieron nada. Entonces dijo, pues ni pedo, tengo que pagar la renta, vamos a ser taxista. Entonces le rentó fíjate que aquí en México Qué cura. hay un trámite en el que tienes que sacar tus placas de taxista Sí. para que Hay sepan como un que- medallón, ¿no? Como un permiso para Ajá. ser taxista, que es con unidades, ¿no? Sí, bueno, mi papá rentó las placas para Ya. poder usarlas en su carro como taxi. No. Y el güey que le estaba rentando las placas era el contador de una agencia de publicidad y ahí comencé mi historia dentro del marketing. Ok. Entonces, tomando en cuenta que era una industria de mentiras para gente mentirosa, cada año le mentía a la siguiente agencia y si en esta era trainee, en la siguiente les decía, no, soy diseñador junior. Y al año siguiente me iba a otra agencia y les decía, soy diseñador senior. Y así en 5 años llegué a ser director de arte. Felicidades. Ya ven, chicos, el camino correcto es el de la mentira. Digo, bajo el capital, pues qué importa, o sea, es que- No hay consumo Sí, ético güey. y mucho menos producción bajo el capital. Parece que no le quedó claro de que un sujeto está lanzando mensajes que a nivel histórico tienen fallas enormes. Que supone que es dueño de una revista de historia que si viene de izquierda, la verdad es que la mayor parte del tiempo ni siquiera se digna en corroborar su información y básicamente llama a cualquier persona que le plante cara, como fue el caso de Brigada Antifraude, un sujeto que es hispanista, que si bien no estoy de acuerdo mucho con sus opiniones, la verdad es que se informa más que Miguel en sus videos. Pero hey, de Miguel hablaremos en otro momento, porque tiene tela que cortar. Diego Rusarín es un experto en marear a la gente con palabras rimbombantes y sin ningún sentido. Solo lo hace para hacerte el interesante, el intelectual, y es básicamente Espartaco pero blanco y con dinero, lo cual se me hace raro. Este sujeto tiene dinero y es básicamente el hijo del capitalismo y aún así no tiene ni la más ni minúscula idea de conciencia de clase. Piensa que todo lo que pasa en México es por culpa del capitalismo y no por culpa de la evidente y de la inherente corrupción que hay en México. Piensa que todo es culpa del capitalismo y que todos los males vienen de ahí. No llega a ver los males de su ideología y como dijo alguien en Insta, hay muchas cosas que no vamos a hacer y una es glorificar a Pérez Jiménez, solo porque impulsó la economía o mejoró la infraestructura, porque son cosas que se pueden hacer sin ser un tirano. Pérez Jiménez también persiguió, torturó y reprimió a su oposición. Si tu conclusión después del chavismo no es un rotundo rechazo a las dictaduras, sean de izquierda o de derecha, entonces no aprendiste nada. Hay que ser crítico con tu propia ideología. No debemos estar arraigados a esa ideología que nos puede hacer daño. Es como los Red Pillars o esa gente que se la pasa haciendo videos salseantes, ya sea de la competidora trans en los Juegos Olímpicos, o básicamente todos los videos que hace una alienada, Red Pill Podcast, en general todos esos canales de derecha que para mí se me hacen muy sesgados y no son capaces de ver lo malo de su ideología, y esto también va para gente de izquierda que no puede ver lo mal de su ideología. Están mal de la cabeza y se encierran en una pequeña burbuja para no comprender ni ver más allá de los errores de su propia ideología, como en el caso de Richie. Por este sujeto, Diego Rusarín no lo ve como malo. Para él, el capitalismo es muy malo, que sí tiene sus defectos. Aquí en México vemos claro las diferencias de clase, pero no es tan evidente como las de Cuba, donde su gente de hambre y come gatitos para sobrevivir o simplemente arriesga su vida para salir del país e inmigrar a otro para conseguir una mejor vida, mientras los descendientes del Che Guevara viven la vida de ricos, teniendo yates, comida de lujo, ropa cara y viajes a otras partes del mundo, mientras su pueblo muere de hambre y en la miseria. Dígame, ¿dónde hay más desigualdad? ¿En México, que es capitalista, en Estados Unidos, donde hay mucho capitalismo, o en Cuba y o Venezuela? Dígame, ¿quién es el verdadero tirano? ¿Dónde hay más desigualdad? Si no quieres ver lo evidente de los males de estas ideologías, el del problema eres tú. Si glorificas a Rusia, a Ucrania,
a Estados Unidos, a Venezuela, a Cuba y en general a todos sus países y criticas a los judíos y defiendes a los musulmanes, o al revés, defiendes a los musulmanes pero insultas a los judíos, el del problema eres tú. Y como diría Ayn Rand, una de las escritoras que yo sigo, no hay diferencia entre el comunismo y el socialismo, excepto en la manera de conseguir el mismo objetivo final. El comunismo propone esclavizar al hombre a la fuerza, el socialismo mediante el voto. Es la misma diferencia entre esto y... Tengo que hacerle un video a Ayn Rand porque realmente es una mujer que me cae bastante bien y es God. Y muchas de mis ideas vienen de ella. Así que si preguntan, yo sigo el capitalismo Rising Fire, que es básicamente dejen hacer, dejen pasar, refiriéndose a una completa libertad de la economía, de libre mercado, libre de manufactura, bajos impuestos o nulos, libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. Si bien tampoco estoy muy de acuerdo con lo que las empresas no paguen impuestos, porque yo pienso que todo el mundo debería pagar impuestos para mejorar el país, la verdad es que prefiero este modelo Rising Fire al modelo socialista. Pero ya hablaremos de eso en otro video. Gracias por ver esta parte final, muchas gracias a los miembros del canal. Yo soy Aslatiel de Death Crow, recordándoles, duerman a Diego Rusarín. Hasta la próxima.